RTP. 8:11 de la mañana, don Ramón ya nos acompaña aquí en el panel. Digo, nuevamente tenemos invitados como nos gusta, está con nosotros a esta hora aquí en la mañana en RTP. 8:11 está Pablo Ramírez, él es analista comunicacional y vamos a hablar sobre la comunicación organizacional de los GDO, las organizaciones criminales que hoy justamente se han tomado las primeras planas de todos los diarios nacionales e internacionales. Bienvenido. Él ha hecho una tesina, un trabajo de su doctorado que me lo hizo llegar y realmente me impresionó. En este ensayo, usted no analiza a los grupos de delincuencia organizada desde las balas, ni desde las cifras, sino desde los significados. Propone que su verdadero poder no radica solo en las armas, sino en capacidad de construir imagen, legitimidad y capital simbólico. Plantea algo inquietante, que en ciertos territorios no gana quien tiene más fuerza, sino quien logra producir la realidad que las personas reconocen como orden, es decir, tienen prestigio para imponer ese tema. Y ahí arranco con una primera pregunta. Usted afirma que los GDOS funcionan como organizaciones que gestionan imágenes corporativas. ¿En qué momento deja de ser solo estructuras criminales para convertirse en sistemas comunicacionales con lógica estratégica? Buenos días, don Ramón. ¿Qué tal? Un gusto con todo el panel. Un gusto estar con toda su audiencia. A ver, ¿en qué momento los GDOs comienzan a ser una estructura organizativa, o sea, organizada? Primero eran conocidos como bandas, pandillas, pero llega un momento en que la realidad, lo que hablamos, la construcción social de la realidad, los comienza a identificar como organizaciones, como cualquier otra empresa, pero el gobierno, a través del decreto y de algunos comunicados, ya los reconoce como organizaciones delictivas, y cuando Estados Unidos también los reconoce como grupos terroristas, le dan un estatus de organización. Lo importante aquí, además, más que la etiqueta, es que ellos empíricamente se han venido construyendo como organizaciones. O sea, son una empresa de logística internacional, son empresas financieras que manejan recursos en este país, son empresas que generan empleo y son empresas que en algunos sectores del país dotan los servicios donde hay una debilidad estatal. Por otro lado, plantea que la coherencia entre promesa y resultado fortalece la reputación del GDO. Esto quizás es lo que más me impresionó, más que la del Estado. Está sugiriendo, es mi pregunta, que el problema central del Estado ecuatoriano no es de fuerza, sino de credibilidad. Sí, uno de los problemas, usted lo hablaba hace poco, la falta de institucionalidad, la crisis de institucionalidad que tiene el Estado actualmente. Y la institucionalidad tiene que ver mucho con la confianza ciudadana. O sea, después de si tenemos confianza en una organización, sobre todo en el Estado, viene la legitimidad. Y el Estado ha perdido institucionalidad y legitimidad porque las expectativas ciudadanas no son cumplidas. O sea, tenemos, por ejemplo, y cuando hablo de Estado no me refiero solo al gobierno nacional, sino al gobierno nacional y los gobiernos autónomos, locales. Tenemos el caso, por ejemplo, en Durán, donde el municipio es el ente que debería suministrar agua potable a toda la ciudadanía y no cumple con esta expectativa ciudadana. Y en algunos casos son los GDO los que se encargan de alguna forma de gestionar la distribución de este líquido o de este servicio en la ciudad. Entonces el GDO de facto cumple el rol del Estado y la ciudadanía comienza a reconocerlo como un prestador de ese tipo de servicio. A nivel nacional, como ciudadanos, debido a las circunstancias actuales, no sentimos que el Estado nos garantice la seguridad que lo dice la Constitución como un acuerdo, un pacto social que tenemos con ellos. Entonces tampoco cumple esta expectativa. Un GDO sí cumple mucho más fácil con las expectativas que has puesto. O sea, cuando en un sector amenazan a los comerciantes de que si no pagan una vacuna, no los protegen. No los protegen, o les ponen una bomba, o tratan de secuestrar al dueño. Si la persona no paga la vacuna, ellos sí cumplen con esto.
y si pagan la vacuna es muy probable que haya seguridad en ese sector. Entonces ellos están de alguna manera desde la parte de la comunicación organizacional cumpliendo con un tema que es de los más potentes para la comunicación, más que el discurso, es la acción comunicacional. Mi tercera pregunta, porque tengo 5. Cuando el Estado declara a estos grupos como terroristas, y algo analizó ahorita, usted dice que también los reconoce simbólicamente. ¿Puede una política de seguridad fortalecer involuntariamente el capital simbólico del enemigo? O sea, cuando los reconoce, les da ese estatus simbólico. Y por si acaso, o sea, creo que o sea, los capitaliza. Los capitaliza. Este reconocimiento, no voy a discutir si era o no era necesario, pero asumamos que era necesario. Hay que contemplar este efecto colateral, ese reconocimiento simbólico. O sea, ya para ellos es posible, y para la ciudadanía, que ya lo reconozcamos como un grupo terrorista con todo lo que conlleva, con todo el poder que le está otorgando el Estado, porque cuando el Estado dice voy a recuperar o restablecer el orden social, hay un reconocimiento implícito de que ya lo había perdido y que se lo tenía, y si la guerra o el combate es contra estos grupos, quiere decir que estos grupos de alguna forma tenían el poder territorial, la soberanía territorial en ciertos lugares, o habían establecido su propio orden en ellos. Como leí su ensayo, pregunto lo siguiente. Usted habla de una disputa por la producción de realidad o de la realidad en un barrio controlado por un GDO. ¿Qué determina que un ciudadano reconozca como legítima a una autoridad y no a otra? En este caso creo que es muy importante la cotidianidad, lo que vive el ciudadano en la vida cotidiana. O sea, cuando yo estuve por algunos temas en Durán, hablaba con una persona de allá, entonces me comentaba, él vivía en una invasión, había adquirido su terreno en una invasión. Y él me comentaba que antes, cada vez que salía de su casa, sentía la inseguridad de si regresaba, lo hubieran desalojado o lo hubieran robado. Ahora que pagaba vacuna, él se sentía un poco más tranquilo. O sea, se sentía extorsionado, sí, pero tenía la tranquilidad de que si regresaba le iban a respetar el lugar que estaba invadiendo. Entonces, esta cotidianidad, esta vida cotidiana, la presencia permanente de GDO en ciertos sectores, construye la realidad de estas personas más que un discurso del Estado. Y esto tiene que ver con el debilitamiento estatal y la falta de presencia en estos sectores. Pondría esa falta de presencia, viene con mi última pregunta y luego mis compañeros, pues, todo lo que quieran. Si el poder se sostiene en significados más que en armas, la solución al problema del crimen organizado debería comenzar por una estrategia comunicacional del Estado antes que por una militar. Creo que van de la mano y en conjunto. El tema es que se ha descuidado la simbólica. Adelante, César, querido. Es cierto que el narco ha llegado a funcionar como un paraestado. Esto se lo ha estudiado ampliamente en Latinoamérica, como en barrios de Medellín las organizaciones criminales hacen un cierto tipo de justicia, cómo se han vuelto prestamistas, y esto lo vemos acá. Pero a mí me preocupa que no solamente sea el narco una entidad proveedora de seguridad o algún tipo de solución fiable. Una cosa es, ok, es más creíble que el Estado cumple, pero ¿qué pasa cuando llega a ser amable, admirable, deseable, cuando hay identidad? Porque hemos visto narcos con tarimas en los suburbios de Guayaquil, hemos visto narcos y vemos celebrados en TikTok como los héroes y líderes de cantones enteros como el triunfo. Entonces, ¿qué pasa si el Estado viene mañana con más poder, mejor dirección y intenta desplazar al narco y se encuentra con que la gente ya no le da igual si es el Estado o el narco el que da los servicios, sino que ahora se identifica con el narco y lo va a defender? ¿Qué pasa? ¿Estamos cerca ya de eso? Cuando hablas de este tema, para mí, ¿por qué hablaba de la comunicación organizativa en el tema de los GDO? Porque ellos reconocen sus diferentes públicos. Entonces, por ejemplo, uno de sus públicos son las personas que van a trabajar con ellos. O sea, una imagen es la que tienen ante las organizaciones delictivas, una imagen es la que tienen con el Estado, y otra es lo que tú acabas de decir, la gente que va a trabajar o que se asocia de alguna manera con ellos. Y ayer justamente revisaba un podcast de un mexicano, de un piloto mexicano, que es
de alguna manera tienen seguidores, tienen admiradores, y era un piloto del narcotráfico, donde explicaba cómo era su vida, cómo había salido del campo y cómo se había convertido en un piloto importante para un cartel mexicano. Y lo demuestra, o sea, y comienza a invitar a los chicos a que formen parte de esto. Entonces, esta es una de las maneras de generar de ellos una marca positiva en el sector donde están trabajando, generar cierta alianza social que les permita generar, cuando el Estado entre a combatir en esta área, tiene que buscar la forma que también le permita otra vez recuperar o restablecer esta empatía social con las personas. En Colombia ha tomado muchos años este asunto en reconocer el daño que le causó a la sociedad la admiración por el narcotráfico. Se perdieron 1 o 2 generaciones de chicos que ya no querían ser doctores, profesores, y que de pronto querían ser narcotraficantes. Y de chicas en ese momento, estamos hablando de años 80, 90, que no querían ser doctoras o otra profesión, sino que querían ser esposas de narcotraficantes. Entonces, ¿qué pasa con toda esta generación? Termina perdiéndose porque al final se dedican a estas actividades y no se enriquecen otras aristas de la sociedad. Ahora, quisiera ir en esa misma línea porque hace poco yo escuchaba una entrevista de una investigadora mexicana que hablaba cómo también estas figuras de ahora de narcotráfico no son las mismas que veíamos antes, de estos narcotraficantes con bigotes que nacían de los suburbios o de las zonas más precarias de cada zona, ya sea de México, de Colombia, de cómo se identifiquen en cada país. Pero se cambiaba la figura, y lo que ha escuchado don Ramón en este resumen que nos ha hecho breve es este poder simbólico en el que ellos se han apropiado de algunas cosas. Por ejemplo, Pierre Bourdieu hablaba del poder simbólico de algunas formas, el lenguaje, de la parte académica, también hablaba del estatus, por ejemplo, social. Y esta mexicana, que se me viene a la cabeza nuevamente, decía, ya no estamos viendo este tipo de narcotraficantes. Ahora, por ejemplo, tenemos narcotraficantes como Ryan Wedding, por ejemplo, una ex atleta que era el más buscado por el FBI. Estamos aún más en las figuras como estas, en las cuales ya lo que tú decías hace un momento, o sea, ya llegan a tener una identificación con la sociedad y además le dan ya ese poder de reflejo y de aspiración para poder llegar a ser. Claro, a ver, lo que tenemos ahí es una batalla cultural. ¿Cuáles son los valores sociales que se están imponiendo en este momento? Entonces, si decimos que definimos el éxito como alcanzar un estatus económico alto o un éxito económico, sin importar a través de qué forma, cómo yo logro obtener estos recursos económicos, esto es uno de los valores que se han establecido socialmente, y el narcotráfico es un camino de ascenso social para muchas personas que no lo tenían tradicionalmente. O sea, se vuelve un camino para ascender socialmente en esta sociedad. Pero lo que tú hablabas del canadiense, que lo apresaron hace poco con carros, con motos, entonces esta es una de las preguntas que yo ponía al ensayo. ¿Qué rol tienen los medios al exponer el éxito de estas personas de esa forma? ¿Cómo debe de alguna manera enmarcarse de ahora las noticias? ¿Cómo los medios deberían mostrarlo? Porque esta forma de que se está planteando ahora, de alguna forma, lo que estamos diciendo, esta persona es exitosa. Y termina haciéndole promoción a este tipo de vida, a este estilo de vida. O sea, para mí, por ejemplo, los narcos son muy ágiles en ese sentido. Han captado la cultura a través, por ejemplo, el narcocorrido. Ellos son los que financian de alguna manera estudios de producción, artistas, y ellos son los que de alguna manera censuran o filtran la letra de la canción. Hace mucho tiempo teníamos estos narcocorridos a la interna de estos grupos. Hace pocos años pues ya teníamos a un cantante mexicano, exactamente, y que iba a los Grammys a ser condecorado y que cantaba corridos. Exacto, pero lo interesante aquí es cómo ellos de alguna manera censuran el discurso que va en esta producción cultural.
Yo quería preguntarle algo sobre eso, y es justamente la producción cultural, porque pareciera que transforman el delito en un estilo de vida aspiracional. Entonces, partiendo de eso, hay música, narcotocorridos, tumbados, también trap con narrativa criminal, tienes moda, por ejemplo, hay marcas que, por ejemplo, yo no sé en qué momento ya las marcas pueden incluso sentar otro tipo de clientes, porque vemos a narcos que utilizan ciertas marcas muy visibles. Hay una glamorización del riesgo también, me parece. Entonces, ellos financian cultura, financian eventos culturales. El año pasado, me parece, hubo una fiesta de Navidad en Daule, en donde narcotraficantes entregaban regalos a los niños. Entonces, esto no es solamente posiblemente una visión paternalista de Estados, que el Estado los ha colocado en cierto sitial, que yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué hace la sociedad también con eso? Es decir, también los creamos nosotros, es decir, no solo el Estado los reconoce, sino que la sociedad también hace su parte en el momento de participar, normalizar, o es que ya no nos queda de otra. O sea, yo creo que hubo primero una construcción social de ellos, y a raíz de esto el Estado los tiene que reconocer. El Estado el reconocimiento que le hace más es por un aspecto legal, por un aspecto de cómo los va a tratar legalmente, cómo puede utilizar la fuerza contra ellos, pero no se dan cuenta que había un reconocimiento de lo que ya existe en la sociedad. O sea, es un reconocimiento después de lo que se ha hecho. Porque incluso hay... Y no es de ahora. Por ejemplo, Pablo Escobar tenía murales, financiaba equipos de fútbol. ¿De qué manera esta inserción, que ya no es tan simbólica, pero parte de lo simbólico, puede convertirse también en instancias estructurales? Porque, por ejemplo, hoy nos sorprende que haya espacios de narcotráfico dentro, presuntamente, del sistema judicial. Pero esa sorpresa realmente se ha generado por un reconocimiento, o es porque a la larga la institucionalidad ha sido tan porosa que ha permitido este poder simbólico, o es al revés? O sea, hay un reconocimiento, es a la larga, porque se ha vuelto cultural, un tema cultural actualmente. Entonces, y el Estado tiene que entender que además de combatir a estas organizaciones de la forma que lo hace, o sea, a través de las armas, también tiene que haber un posicionamiento cultural de qué sociedad se está construyendo. O sea, es importante entender que las instituciones tienen el deber de gestionar la información, la entropía social. Y eso es parte de con lo que se construye cultura. Entonces, ¿qué tipo de cultura está promoviendo el Estado actualmente? A través de las normas y de la inversión. Ok. Gracias, querido Pablo. Una gran mañana. RTP